Acompáñenos, hermanos, a darle gracias a Dios y a bendecir este rato que vamos a estar aquí. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, dándote gracias, Padre, por todas tus bondades, por toda tu misericordia, Señor. En este tiempo, en esta hora, Señor, que vamos a compartir de tu palabra, Señor, dale por favor al pastor tu guía, tu dirección, Señor, que seas tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, guiándole a él, Señor, que la palabra que va a compartir con nosotros, Señor, sea una semilla que sea depositada en tierra fértil, que dé frutos, Señor, que dé frutos en abundancia, Señor, para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús, bendice cada uno de los que estamos en este momento conectados, Señor, y en aquellos que se irán conectando o que después verán la transmisión. En el nombre de Jesús, bendito eres tú, Señor, Padre, Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Muchas gracias a todos por estar acá. Dios nos bendiga con su palabra y comenzamos con el mensaje de hoy, al cual le llamamos Hijo de Hombre. Para comenzar, para ir dándole cuerpo al mensaje, este término o esta calificación que se le da a nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento y que se menciona en el Antiguo Testamento también, especialmente en el libro de Ezequiel, en el Nuevo Testamento la encontramos 82 veces, esta expresión que dice Hijo de Hombre. Y en el libro de Ezequiel la encontramos, en el libro de Ezequiel, no, perdón, en el Antiguo Testamento, mayormente en el libro de Ezequiel, la encontramos 94 veces. En hebreo, hijo de hombre, básicamente, si lo traducimos literalmente, es hijo de Adán. Y póngale M al final, no Adán, sino Adán. Hay una diferencia entre lo que es Adán y lo que es Adán. Adán significa terráqueo, significa rojizo o significa el rojo porque es sacado de la tierra. Adán, con N, significa varón o, a nuestro entender, hombre. El término Adán, con M, o sea, terráqueo, se vincula básicamente al Mesías. Eso es lo que la mayoría de las personas hoy en día, cuando usted le pregunta quién es el Hijo de Hombre en la Biblia, lo vinculan inmediatamente con el Mesías, lo cual es cierto, solamente que vamos a hacer una ampliación de lo que es el conocimiento y el concepto de esto. Lo que significa básicamente en el Antiguo Testamento desde el hebraísmo es que es de la naturaleza de Adán, con una diferencia, con la diferencia de que el Hijo de Hombre está colmado de bienes y está colmado de poder sobre las naciones, o sea, tiene dominio sobre las naciones. Para irle dando cuerpo al hecho de lo que estamos aprendiendo, en el Salmo 8, David hace una reflexión acerca de esto. En David, capítulo 8, en el verso 4, dice así: digo, ¿qué es el hombre? Adán, con N. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano, Adán, con M, para mirar por él. David hace esa pregunta y se hace esa pregunta en relación a lo que es Dios y a lo que somos nosotros. Y por eso él se pregunta, ¿qué es el hombre como individuo para que se acuerde de él, y el hombre como humanidad para que Dios se fije en nosotros? Pero lo dice en un entorno en el cual nos conecta al primer hombre, a la creación del primer hombre. Si vemos en el Salmo 8, el verso 3, podemos ver cómo él está hablando alrededor de lo que es la creación. En el verso 3 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que es el hombre, para que te acuerdes de él, y el ser humano para mirar por él. Continúa en el verso 5, en su reflexión, David diciendo esto: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Cuando dice lo has hecho poco menor que los ángeles, está hablando básicamente en el poder que tiene el hombre y en el poder que tienen los ángeles. Es
básicamente un ser que Dios hizo para convivir con él, para relacionarse con él, pero menos que los ángeles, porque los ángeles fueron creados primero y el poder que ellos tienen es aún más grande a la hora de operar en los elementos y en el propósito que Dios tiene, no solo dentro de la creación, sino en su propósito eterno. El hombre en ese momento no manejaba el poder de lo mismo que los ángeles. Ahora lo vamos a explicar un poco más. Y continúa diciendo David, y lo coronaste de gloria y de honra, porque está hablando del hombre de la creación, está hablando del Adán, está hablando del Adán, de la humanidad y del hombre en singular, cuando Dios le da la autoridad sobre la creación. Por eso es que en el verso 6 dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, o sea, sobre su creación. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Básicamente este salmo, mis hermanos, Salmo 8, es una clara referencia al estado del hombre en el Edén. Así que cuando yo leo el Salmo 8, lo que hago es conectarme directamente a la creación, directamente al tiempo en que Adán y Eva andaban por la tierra en plena comunión con Dios, hecho, dice el Salmo, poco menor que los ángeles. Poco menor que los ángeles, como les decía, en cuanto a su operación, en cuanto a su acción dentro de la creación. Dios en Génesis, en el capítulo 1, verso 28, dejó registrado a través de Moisés justamente esto que yo vengo explicando, esto que yo vengo desarrollando, esta idea. El texto en Génesis 1:28 nos dice a nosotros acerca de la responsabilidad y del dominio que el hombre tenía sobre todas las criaturas. Como dice en Génesis 1:28, dice fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread, hablando de dominio. Y esto es importante porque lo que al hombre se le dio desde el principio fue un dominio sobre todo lo creado. Otro día vamos a hablar un poco más acerca del dominio sobre los elementos, los cielos, los vientos, las aguas. Al hombre no se le dio dominio sobre estos elementos, aunque hoy en día algunas personas enseñan erróneamente que el hombre tiene dominio sobre los elementos y no es así. El único que tiene dominio sobre los elementos es Jesucristo. Pero el hombre en el Edén se le dio dominio sobre la creación. Y tal vez alguien diga, el hombre no tiene dominio sobre la creación. Sí, el hombre todavía tiene dominio sobre la creación, pero un dominio corrompido. De ahí que la creación misma, por la acción del hombre, día a día se corrompe también, se destruye también. Y por eso es que en el libro de Romanos, Pablo nos hace ver que la misma creación está esperando la restauración de todas las cosas cuando nuestro Señor Jesús venga y restaure todas las cosas. En el Salmo 82, basado en esto que les acabo de explicar, mis hermanos y mis hermanas, Dios hace esta exclamación en boca del salmista. Yo dije, hablando el salmista como si fuera Dios, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Voy a hacer una explicación acá. Cuando él dice que son dioses, la palabra que está utilizando ahí, cuando nosotros nos vamos y estudiamos correctamente el texto, es magistrados. ¿Qué es magistrados? Lo que dijo en la creación que el hombre tenía que hacer, enseñorear, sojuzgar la tierra para que la administrara. Cuando él dice, vosotros sois dioses, esa es la referencia que está haciendo. O sea, Dios hizo al hombre con la autoridad para dominar, para señorear y para dirigir la creación. O sea, lo que tenía que ver con los seres creados, con las plantas, tenía que ver con los animales, con lo que se movía ahí y con el mismo hombre. Pero en el verso 7 del Salmo 82 nos dice, pero como hombres moriréis. ¿Por qué está diciendo como hombres moriréis? Por justamente el efecto de la caída del hombre. Cuando el hombre se corrompe su cuerpo y automáticamente ya no va a vivir para siempre, sino que el hombre ha de morir. Y de ahí viene cuando la palabra nos dice que el hombre debe morir una vez y de ahí debe presentarse delante del juicio de Dios. Cuando dice que nos hizo a semejanza del Altísimo, fue en esa autoridad para poder ejecutar la autoridad de Dios en la tierra. Pero por eso aclara, pero como hombres moriréis,
y como cualquiera de los príncipes caeréis. ¿Por qué? Por el efecto creado en Adán. Cuando digo creado, es que Adán trajo un efecto que prácticamente mató a toda la humanidad, porque lo trasladó a toda la humanidad cuando Adán decidió separarse del consejo de Dios. Y en el verso 8 es donde viene parte de lo que vamos a poner como fundamento a lo que estamos estudiando hoy. Dice el verso 8, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Mis hermanos, aquí entra el Hijo del Hombre, aquí entra justamente quien va a corregir el efecto Adán. Vamos a llamarle efecto Adán y efecto Cristo, para poder diferenciar lo que Adán dejó y lo que Cristo retomó, y lo que Cristo ganó y a lo que Cristo va a recibir por causa de la obediencia que él tuvo, mientras lo que el hombre recibía por la causa de la desobediencia de Adán. Entonces, en ese efecto Adán, que es caer nada más, que es morir, que es todo en completa destrucción, en completa corrupción, viene y se levanta Dios mismo. Y por eso el verso 8 del Salmo 82 dice, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Bueno, ese fue el diseño que Dios quería desde el principio. Esa era la idea original para la humanidad. Era que Adán y Eva regieran la tierra, que administraran la tierra, que habitaran en ella en conjunto con esto. ¿Cómo se llama el texto de hoy? Hijo de hombre. ¿Cómo se llama el mensaje, de hoy? Hijo de hombre. Pero, ¿por qué cuando leemos el Nuevo Testamento, Jesús se dice a sí mismo hijo de hombre? Si usted lee, nadie le dice en el Nuevo Testamento a Jesús hijo de hombre. Él a sí mismo se dice hijo de hombre. En el Antiguo Testamento vamos a ver y vamos a estudiar que sí hay más de 80 menciones, 82, 88 menciones de hijo de hombre en los diferentes libros. Pero en el Nuevo Testamento las menciones que se hacen son básicamente de Jesús, o después que ya Jesús ha resucitado, menciones alrededor de la profecía del Hijo del Hombre. Bueno, como no vemos en los evangelios que nadie más le dé esa calificación, ese título a Jesús, preguntémonos entonces qué es lo que el cristianismo tradicional cree en cuanto a ese título, hijo de hombre. ¿Qué es lo que el cristianismo tradicional responde cuando se le pregunta qué significa eso? Bueno, básicamente lo que nuestros estudios nos enseñan es que cuando a usted le pregunta a una persona qué es lo que significa hijo de hombre, lo primero que va a contestarle es la condición humana de Cristo. A eso es lo que se va a referir. Pero si bien es cierto que la condición humana de Jesús no es una connotación tan simple de dejarla así y no estudiarla a profundidad, porque a nosotros nos enseña más cuando entendamos el concepto correcto de lo que significa eso. ¿Qué era lo que los judíos entendían en la época cuando Jesús decía eso? O sea, ¿en qué estaban familiarizados con esa frase? ¿En qué estaban familiarizados con ese título? O sea, ¿por qué nosotros, los cristianos, por qué nosotros, el cristianismo moderno, y yo diría que la mayoría de los cristianos, no hemos podido ser capaces de descifrar y entender con el paso del tiempo lo que tal vez ni siquiera los mismos discípulos habían entendido en su momento? Y digo tal vez porque no lo sé, pero hoy vamos a profundizar en ese título, hoy vamos a profundizar en esa frase. Para comenzar, ¿cuándo empezó esta expectativa? ¿Cuándo comienza esta frase? ¿Cuándo se empieza a hablar alrededor del Hijo del Hombre? Las escrituras hebreas enseñaron el concepto de Dios reinando visible y tangible. O sea, no solo invisible, sino que las escrituras hebreas hablan de Dios reinando en la tierra a través de un hombre de la naturaleza de Adán. O sea, un Mesías, un Salvador de Israel, un Cohen Gadol, un hombre que iba a estar por encima de todos los hombres e iba a gobernar de la misma manera que Adán debía de haber gobernado. Eso está en el Antiguo Testamento, eso está bien reflejado y bien demarcado en el Antiguo Testamento. Hoy no vamos a cuestionar el por qué
los hebreos no creen en Jesús como Dios o el por qué los hebreos no creen en Jesús como el Mesías. Ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es tratar de entender la mente del Antiguo Testamento, tratar de entender lo que era el judaísmo del primer siglo para poder usted y yo entender lo que significa hijo del hombre cuando Jesús lo habló entre sus discípulos. Bueno, pero Adán tenía un problema, fue un transgresor de la ley de Dios, un transgresor de lo que Dios le había depositado a él, de lo que Dios le había dado a él en autoridad, y por lo tanto, como un transgresor debe verse. Pero ¿cómo podemos ver la falta? Podemos ver la falta hasta que logramos encontrar, determinar lo que el transgresor hizo que se perdiera de lo que Dios le había dado. Si bien es cierto que Adán fue creado en grandeza y alcance, tanto es así que esa transgresión de Adán, eso que hizo él, nos alcanza a nosotros. Ese es el alcance, el efecto que una persona hace y continúa con el paso del tiempo afectando a otras personas. Ese es el alcance. Bueno, Adán, en su grandeza, por la forma en que fue hecho, por la forma en que fue creado, por las habilidades que se le dieron, por la autoridad que se le dio, él tenía grandeza y alcance. Una vez que hace esa transgresión, esa falta, ese pecado, de la misma manera tiene alcance y afecta al resto de la humanidad. Vamos a ver si puedo poner un poquito más de base a lo que estoy diciendo, tratando de comprender al transgresor y tratando de comprender la transgresión. Un ejemplo en el Antiguo Testamento es Moisés. Su grandeza, que también es relativa a su alcance, porque hasta el día de hoy se habla de lo que él escribió, hasta el día de hoy se habla de lo que Dios le inspiró a él en los escritos que Moisés dejó, y hasta el día de hoy nos regimos y nos dirigimos, tanto cristianos como judíos, nos regimos alrededor de lo que Moisés escribió, lo que es el Pentateuco, lo que es la creación, lo que es la historia del desierto, lo que es el diluvio. Todas esas historias están alrededor de nuestra fe y está en el alcance de lo que Dios le depositó a Moisés como revelación y lo que Dios le depositó a Moisés como autoridad. Considerado Moisés en el judaísmo como maestro de todos los profetas, considerado en el judaísmo como el más confiable de todos, amigo de Dios, manso según las escrituras. Pero a este hombre le fue negada la preciada meta de entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque soltó su ira, desató su ira y de ahí trajo castigo para él y para el pueblo. Esa historia la puede leer en Números capítulo 20 del 7 al 13 para que puedan tener ustedes una idea más amplia de lo que sucedió en ese momento. Por lo tanto, el alcance de Moisés para que todo el pueblo no entrara, el alcance de Moisés para que él mismo no entrara, se debió a su grandeza. A mayor responsabilidad, menores oportunidades de equivocación hay. A mayores la responsabilidad delante de Dios en cuanto al conocimiento, que a la menor, entonces el hombre tiene que dar cuentas y esas cuentas que tiene que dar tienen un alcance mayor. Voy a ponerle un ejemplo. Imaginémonos que sale a la calle una persona que desconoce las leyes de Costa Rica, una persona que tal vez incluso está en las drogas, una persona que tiene diferentes acciones porque no estudió, porque no aprendió, y no digo que el no estudiar sea un sinónimo de delincuencia, estoy hablando de ignorancia, el ignorar muchas cosas, entonces viene y comete un delito, y este delito que comete lo hace dentro del conocimiento, dentro del entorno en que creció y dentro del entorno en que se está moviendo. Viene un hombre, sale de un juzgado, es juez de la República, es magistrado de la República y comete el mismo delito que este hombre. Si nosotros nos preguntáramos a cuál de los dos la ejecución de la pena, la ejecución del juicio, la ejecución de la justicia le cae con más peso, es al juez o a la persona que acabo de mencionar, que tenía desconocimiento, que creció en un ambiente diferente, tal vez de desventaja, o al juez. Bueno, imagino que ustedes están dando la respuesta ahí mismo en su casa. El juez
¿Por qué? Porque el juez conoce mayormente lo que debe y no debe de hacer. No es que el primer hombre que mencioné no tenga justicia y no tenga castigo, es que es mayor. Entre más grande sea, entre más responsabilidad tenga, más grande es el juicio sobre este hombre. Por eso es importante entender esto, porque de esa manera podemos entender por qué Adán cayó y nos involucró a todos. Porque Adán, aparte de que hablaba con Dios todos los días, se le fue asignado que él gobernara, sojuzgara, que administrara y que guiara todo lo que estaba en la creación. De la manera que Adán cayó, también cayó Moisés, y también usted y yo podríamos caer a mayor conocimiento del Señor, a mayor responsabilidad del Señor, a mayor entendimiento de lo que Dios quiere que hagamos. De ahí la prédica de la otra semana, que se llama A mi manera, porque yo no puedo adorar a Dios a mi manera, yo no puedo seguir a Dios a mi manera, ni puedo vivir la vida a mi manera. Eso queda para la otra semana, pero utilizándolo como parte de la explicación de hoy, significa que a mayor conocimiento de lo que Dios quiere, mayor es el juicio que pesa sobre nosotros, porque mayor es la responsabilidad. Por eso es que Pedro dice en uno de sus epístolas que mejor le fuera no haber conocido. No es porque no se conozca, sino porque una vez conocido, una vez aprendido, si nosotros venimos y nos involucramos en cosas que a Dios no le agradan, el juicio, el castigo es mayor para el que conoce que para el que no conoce, aunque ambos reciben castigo. Si nos vamos al pensamiento judaico de lo que era Adán, en el Talmud, en la Yahweh 12, ellos dicen que Adán se extendía desde la tierra hasta el firmamento, desde un extremo del otro hasta la tierra, que abarcaba su grandeza a toda la humanidad. Eso es lo que el judaísmo tiene como noción de la grandeza de Adán. Y dice el Talmud que, y menciono el Talmud porque necesitamos entender al judaísmo para entender la expresión hijo de hombre dada a nuestro Señor Jesucristo por él mismo. Dice el Talmud que los ángeles sabían y saben que no eran ellos quienes controlaban la tierra, que no eran ellos quienes podían gobernar en la tierra, porque la providencia divina había hecho que el funcionamiento de la tierra dependiera de las acciones de ese hombre, de ese Adán. Por eso es que cuando yo logro observar con claridad y veo que el efecto Adán nos llega hasta nosotros, se debió a su grandeza. Porque si hubiera sido algo más pequeño, si hubiera sido un pollo, si hubiera sido un perrito, no hubiera alcanzado en el paso del tiempo a toda la humanidad. Pero la responsabilidad que tenía Adán de administrar junto con su esposa lo que Dios le dio, el recurso que le dio, le daba a él grandeza, y en esa grandeza él cayó. Ahora preguntémonos, ¿dónde Adán es tan grande para nosotros poder reconocer de dónde cayó? Una de las cosas que nosotros como creyentes, como cristianos, que muchas veces no hemos logrado determinar, no hemos logrado entender para poder dar con lo que es el significado de hijo de hombre, es esa grandeza de Adán. Antes de Adán no existía un ser que funcionara, no estoy hablando de Dios, estoy hablando de ser creado, que funcionara en el campo espiritual y en el campo material. Lo que significa que antes de Adán no había alguien que se relacionara en el campo espiritual y en el campo material. Los ángeles no tienen esa condición. Satanás no tiene esa condición. Los ángeles, y particularmente el querubín que se reveló, ellos pueden funcionar solo en los lugares celestes, en el área espiritual, no en el área material. Para que Satanás funcione en el área material, necesita seducir al hombre, necesita provocar al hombre, necesita tentar al hombre para que el hombre actúe en el área material, porque él no lo puede hacer. Si el hombre no lo hace, aún seducido por Satanás, aún tentado por Satanás, Satanás no tiene la posibilidad, no tiene la autoridad, ni puede moverse en la tierra que aún sigue rigiendo el hombre, solo que de una manera caída, solo que de una manera corrompida.
Una vez que Satanás se da cuenta de esa grandeza del hombre, que el hombre funciona tanto en el campo espiritual como en el campo material, Satanás hace caer a ese hombre porque esa grandeza a él le causa celos, le causa envidia. Él codiciaba esa grandeza. Y de ahí viene la historia que conocemos nosotros del huerto del Edén, donde Satanás viene y engaña a Eva y Adán decide seguir los pasos que Eva había tomado al principio. Así que para volver al orden original, necesitamos, cuando digo necesitamos, estoy hablando como humanidad, un hombre de la talla y grandeza que Adán tenía en el huerto. Ese es el pensamiento judío, eso es lo que ellos consideran del Hijo del Hombre, para poder comprender cómo puede resolverse el problema de la humanidad, particularmente el problema de Israel. ¿Por qué ellos pasan lo que pasan? Porque ellos viven lo que viven, necesitan de un libertador. Y ese es el pensamiento del libertador que tienen ellos en la cabeza. Pero ¿cómo nace esa idea? Esa idea nace, y lo podemos ver en Daniel, en el capítulo 7, en el verso 13, pueden leer todo el capítulo 7, donde viene la idea del libertador que no nace de ellos, sino que nace en Dios. Viene de Dios, solo que la interpretación que ellos hacen es diferente a la interpretación que nosotros en el cristianismo hacemos. Ni ellos están tan errados, ni nosotros estamos tan acertados. Entonces, esto es una idea combinada de todo para poder entenderlo. En Daniel capítulo 7, en el verso 13, leo: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Ahí está la expresión, ahí está el título, que vino hasta el anciano de días. Necesitamos darle la interpretación al Hijo del Hombre y necesitamos darle la interpretación al anciano de días desde la óptica judaica, para poder nosotros conocer realmente el alcance de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando anduvo en la tierra caminando entre nosotros, y de lo que hace después de haber resucitado. Y dice que vino en las nubes del cielo, venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días y le fue dado dominio, gloria, reino. Por favor, préstele atención: dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su dominio uno que no será destruido. Ahí está justamente el tema, ahí está justamente la definición de Hijo del Hombre que manejan ellos. ¿Cuál es la definición que ellos manejan del Hijo del Hombre? Un hombre de la naturaleza de Adán, un hombre que regresa a tomar lo que Adán tenía para gobernarlo con dominio, con gloria y con reino. ¿Sobre quién? No solo sobre Israel, sobre todas las naciones, sobre todas las lenguas, para ser servido. Y que ese dominio no es por un tiempo, sino que es eterno. Y que jamás nadie le puede quitar ese dominio. Eso es lo que ellos conocen como el Mashiach. Eso es lo que ellos conocen como el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán, el que va a venir y retomar lo que Adán en su oportunidad entregó a Satanás. Bueno, ¿qué es anciano de días desde el concepto judaico? En arameo, anciano de días, la palabra es Yomim Atik. Eso es anciano de días en arameo. En la Septuaginta, una vez traducido del arameo al griego o del hebreo al griego, según el libro que se haya leído, pero en este caso, ahí en Daniel está en arameo, en la Septuaginta se dice Palaios Gemerón. Y en la Vulgata Latina, que es justamente lo que la mayoría de las personas usó alrededor del siglo XV, se dice Dierum Anticus. ¿Qué es lo que significa eso? O sea, este término que aparece ahí en Daniel 3 veces en el capítulo 7 y que se utiliza para hablar justamente del anciano de días, ¿qué es lo que significa desde el pensamiento judaico? Es muy sencillo. Anciano de días, que se dice Yomim Atik, simple y sencillamente, y cuando digo simple y sencillamente, no es que sea simple ni sencillo, sino que es fácil entenderlo, significa la eternidad de Hashem.
O sea, cuando se menciona al anciano de días, y si usted es un judío de la época, si usted es un entendido, si usted es una persona que está disfrutando de las profecías de Daniel, usted está entendiendo cuando escucha anciano de días es Dios eterno. Y el Yomim aquí, Atik, eso mismo significa. Daniel lo que hace es comenzar con este concepto totalmente nuevo para la época de la participación de Dios en la vida terrenal. Pero ¿cómo hace Dios para participar en la vida terrenal en el pensamiento judío? Porque para ellos Dios es indivisible, lo cual es cierto. Para ellos Dios es uno, lo cual es cierto. Y por tanto ellos no entienden el concepto del Ejad en cuanto a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como tal vez nosotros no lo podemos entender a plenitud, pero podemos tener una idea un poquito más cerca de lo que es. ¿Cuál es la forma en que Dios participa en la vida terrenal del hombre? De la misma manera que lo hizo con Adán, de la misma manera que lo hizo cuando le dijo a Adán, funcione, haga, gobierne, rija y póngale nombre. O sea, dándole a ese hombre la misma autoridad, el mismo dominio, la misma gloria que le dio a Adán. Solamente que se lo va a dar eterno, se lo va rigiendo a toda la humanidad y que sería indestructible. Ese es el pensamiento que nos encontramos en Daniel 7, en esos tres términos dados ahí. O sea, que Dios le da a la humanidad, y en ese caso lo toma la escatología judía como la expectativa mesiánica, reforzando el carácter celestial de la figura salvadora que va a venir a rescatar al pueblo de Israel. Estoy hablando de escatología judía. Estoy hablando del rol que piensan ellos que el Mashiach cumple dentro de la escatología judía. No estoy diciendo que sea lo correcto, estoy diciendo que es lo que tenemos que entender para poder escuchar en oídos de un cristiano la frase hijo de hombre y entenderla. Ok, pensando esto y entendiendo esto que les acabo de explicar, ahora trasladémonos al momento en que Jesús anda caminando, cuando él se dice a sí mismo hijo de hombre, y qué pregunta le hace a los discípulos alrededor de esto. En Mateo, en el capítulo 16, en el verso 13, el Señor les hace una pregunta a ellos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y preste atención, porque una vez que usted tiene todos estos expedientes, una vez que tiene usted toda esta información que le di, él no está preguntando de sí mismo, aunque él es el Hijo del Hombre. Él está preguntando del pensamiento que goza entre la gente que les rodea a ellos. ¿Qué piensan o qué creen las personas que están a nuestro alrededor de quién es el Hijo del Hombre? Entonces ellos contestan en el verso 14 del libro de Mateo, en el capítulo 16, ellos le dicen, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, otros, Jeremías, algunos piensan que los profetas. O sea, ellos tenían pensamientos totalmente ambiguos que más bien les generaban confusión a ellos mismos. Ellos mencionan profetas, pero sin entender básicamente el concepto correcto, la idea correcta de lo que Daniel había escrito en su momento en referencia a quién era el Hijo del Hombre. Juan el Bautista, que ellos lo mencionaron como uno de los posibles, no porque fuera, sino porque la gente en ese pensamiento ambiguo no tenía idea de lo que era la figura del Hijo del Hombre. Juan el Bautista lo que hizo fue una predicación de advertencia, una predicación de confrontación. Elías es reconocido por sus milagros y por la grandeza de él como profeta de los profetas. Jeremías, por su parte, que fue mencionado ahí, fue rechazado, y debido al rechazo que se le dio a Jeremías por el rey Joacim y por la predicación que le había dado al rey Joacim acerca de la captura y la destrucción del pueblo, o mejor dicho, de lo que era Jerusalén en su momento, hace que Dios se enoje, que Dios emita un decreto y fueron llevados en cautiverio 70 años a Babilonia. Y terminan diciendo algún profeta, o sea, no hay una idea clara, absolutamente clara. ¿Qué preguntó Jesús? ¿Qué dicen los hombres? Que es el Hijo del Hombre. Y esta es la respuesta que ellos tuvieron, una respuesta ambigua,
una respuesta no clara, una respuesta que realmente no definía lo que el Antiguo Testamento registraba acerca de quién era el Hijo del Hombre. Así que esta pregunta hoy en día se sigue formulando. Esta pregunta hoy en día para usted y para mí debería decirnos quién es el Hijo del Hombre, porque si yo entiendo quién es el Hijo del Hombre, qué papel juega el Hijo del Hombre, entonces yo puedo entender más de lo que Jesús hizo en cuanto a su labor mesiánica. ¿Qué era lo que ellos esperaban? Ellos esperaban que se cumpliera al detalle lo que decía Daniel en el capítulo 7. Y eso es lo que estaban esperando y eso es lo que están esperando. Un hombre con dominio, un hombre que venga a hacer guerra, un hombre que venga a conquistar, un hombre que venga a someter a las naciones, lo cual sí es así cuando nuestro Señor venga en su segunda venida. Pero no era así cuando el Señor Jesús andaba caminando entre ellos e hizo esta pregunta a sus discípulos. Ahora mi pregunta es, ¿qué es para usted el Hijo del Hombre? ¿Y cuál es el alcance que tiene para usted el Hijo del Hombre? Veamos lo que los discípulos entendían para que usted y yo podamos darnos una respuesta de lo que nosotros entendemos. Veamos lo que dice Marcos capítulo 10, verso 35. Escogí a partir de ahora, Dios habla hoy, con el fin de que tengamos una idea más clara de lo que estaba pasando ahí. Santiago y Juan se acercan a Jesús con una petición. Una petición que les puso a ellos en un compromiso delante de los demás discípulos. En el verso 35 de Marcos capítulo 10 dice el texto, leo, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos hagas el favor que vamos a pedirte. Él les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Le dijeron, concédenos en tu reino glorioso, pausa en la lectura, mis hermanos y mis hermanas, ¿qué están pensando ellos? ¿Qué están entendiendo ellos de reino glorioso? Una conquista material en la tierra para colocar a Jesús en un trono material. Continúo leyendo. Concédenos en tu reino glorioso, nos sentemos uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Una vez explicado el pensamiento judaico de la época, creo que es muy fácil entender que ellos lo que estaban pensando es que iba a haber una conquista donde iba a tener dominio, donde iba a poder tener poder, donde iba a tener gloria en ese momento el Señor Jesús y que jamás eso se le iba a quitar y que jamás sería destruido. Ese es el pensamiento judaico de la época. Jesús les contestó, ustedes no saben lo que piden. ¿Por qué no saben lo que piden? Porque ellos están conectados al pensamiento de la escatología judía. Ellos están conectados a eso y por lo tanto en ese momento no están entendiendo lo que Jesús está haciendo y la misión que Jesús está realizando. Y Jesús les dice, ¿pueden beber de este trago amargo que voy a beber yo? Les pregunta. Y recibir del bautismo que yo voy a recibir, hablando de su sacrificio, hablando de la entrega que él tiene que hacer. Ellos le contestan, podemos. Jesús les dijo, ustedes beberán de este trago amargo, hablando de que también iban a ser muertos, que también iban a ser perseguidos, que también iban a terminar como víctimas de las personas que estaban en contra del mensaje de Cristo. Ustedes beberán de este trago amargo y recibirán del bautismo que yo voy a recibir, hablando justamente de cómo ellos iban a perecer. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo. ¿Qué es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo está diciéndoles a ellos, ustedes están limitados en el entendimiento de lo que es el Hijo del Hombre. Ustedes están limitados en el entendimiento de lo que es el Mesías. Ustedes están limitados en el entendimiento de lo que es mi función. Porque a mí no me toca hacer eso. Le toca al Padre hacer eso. ¿Por qué lo dice Él? Porque está preparado y le corresponde darlo a quien Dios se lo quiera dar, o sea, para quien está preparado. ¿A quién? A quien tenga el alcance y la grandeza de sostenerlo, no por un tiempo, sino de sostenerlo eternamente. Alrededor de eso va la profecía de Daniel. Entonces, ellos no saben lo que están pidiendo porque ellos no son las personas que están ni capacitadas, ni tienen la naturaleza, ni tienen la santidad, ni tienen la altura y estatura para poder satisfacer delante de Dios la justicia divina. Cuando los discípulos, verso 41, cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan.
¿Por qué? Porque ellos también están pensando en la misma idea de Daniel. Están pensando en una idea de dominio, están pensando una idea de dominio sobre las naciones y sobre los gobernantes incluidos. Ellos están enojados porque ellos no han entendido el alcance de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Verso 42, continúo leyendo. Pero Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, entre los paganos, por favor, anoten esto, entre los paganos, porque ahora tenemos que entender que era Cristo bajo el entendimiento judío, que era Cristo bajo el entendimiento griego, para la hora que el Señor le dice a Pedro y le da a él la aprobación de la revelación que le fue dado por el Padre. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, entre los paganos hay jefes que se creen con derecho. Escucha, no es que tienen derecho, que se creen con derecho a gobernar con tiranía a sus súbditos. Y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero, hace el Jesús la salvedad, entre ustedes no debe ser así. O sea, no se crean con derecho, ni crean que ustedes van a dominar a las demás personas. Eso es lo que el Señor está enseñándole a los discípulos. Ustedes no son así, al contrario, el lado opuesto de la idea de ellos, al contrario, no piensen de la labor que viene a hacer el Hijo del Hombre de la manera en que ustedes lo están interpretando, porque no es así, y ahora les voy a corregir su manera de pensar. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes deberá servir a los demás. ¿Cuál es el pensamiento judío? Que todo mundo iba a servir al Mashiach, que todo mundo iba a servir al Hijo de Hombre. Pero él está diciendo, no, esto no es lo que vengo a enseñar. Yo vengo a enseñarles servicio. Yo vengo a enseñarles a servirse. Y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Una idea totalmente diferente, aparentemente. Y digo aparentemente porque lo que Daniel escribió es básicamente la profecía de lo que el Señor va a hacer en su segunda venida. Pero ellos no estaban entendiendo que su primera venida tenía que ver con servicio, con un llamado al arrepentimiento, con una restauración de las cosas para traer a adoradores en espíritu y en verdad que adoren al Creador, que adoren al Señor, porque a tales adoradores Dios busca que le adoren. Continúo leyendo, verso 45. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan. Escuche, préstele atención ahí. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan. Vino está hablando de algo que está pasando, está hablando de sí mismo, nadie se lo dice, nadie se atreve a repetírselo, porque el concepto judío es que el que viene va a dominar, el que viene va a gobernar, y ni siquiera ellos estaban entendiendo la forma en que Jesús estaba predicando. Jesús predicaba de pasar la ofensa por alto, Jesús predicaba del perdón, Jesús predicaba de las oportunidades, Jesús predicaba de la humildad. Jesús no estaba hablando como un guerrero, estaba hablando totalmente contrario a esto. Por lo tanto, no era la idea que calzaba en la mente de ellos. Y Jesús le dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por la multitud. Continúa con la pregunta el Señor Jesucristo, porque ya les preguntó quién dijo, qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. O sea, cuál es la idea, cuál es el concepto que ellos tienen de lo que es el Hijo del Hombre. Y ellos les contestaron que algún profeta, que podía ser Elías, que podía ser Jeremías. La verdad era una respuesta ambigua. Jesús, ahí en Mateo capítulo 16, les hace una pregunta ya a ellos directamente. Y les dice, en el verso 15, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Escuchen, él no está preguntando, ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Él no está preguntando que si ellos creen que él es el Hijo del Hombre. Él les está preguntando, ahora, ¿quién dicen ustedes que soy yo? A lo que responde Pedro inmediatamente. Verso 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, esto tiene una connotación más poderosa que el concepto que ellos tenían mesiánico, que el concepto que ellos tenían de la escatología en cuanto al judaísmo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ¿cómo yo sé que esto tiene tanta importancia y tanta relevancia que Pedro haya dicho eso? Primero, por lo que Jesús dijo. Y segundo, por la palabra que utiliza él ahí, Cristo.
Los hebreos habían sido gobernados 250, 350 años por los griegos, rescatados o liberados a través de los macabeos, y en el año 68 antes de Jesús se habían incorporado los romanos a través de Pompeyo y habían conquistado Jerusalén para Roma. Pero el pensamiento que continuaba en la mente de ellos era un pensamiento griego, porque la palabra Cristos es una palabra griega. Antes de abordar lo que es Cristo y la efectividad de la declaración de Pedro, voy a continuar leyendo el verso 17 de Mateo 16. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Solamente una declaración así podía ser revelada para un judío por parte de Dios. Y para un gentil, ni para qué, porque un gentil ni idea tiene de lo que se está hablando en ese momento. Pero para un judío que tenía una idea ambigua, que tenía una idea no clara, que tenía una idea de un guerrero, que tenía una idea de alguien que iba a hacer una lucha física y material, no podía entender lo que se le estaba diciendo. Pero ¿qué es Cristo para que se mencione de la manera que se está mencionando en este texto de Mateo 16? Bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló sangre ni carne, o sea, no se lo reveló ningún humano, es de Dios, es del Padre que le viene. Y en el verso 18 dice: y yo también te digo, él refuerza lo que Pedro dijo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, cuando dice tú eres Pedro, y dice sobre esta roca, se refiere a la declaración que Pedro acaba de hacer. ¿Cuál es la declaración que Pedro hizo? Que él es Cristo y que él es el Hijo del Dios viviente. Sobre esa declaración, que él es el Cristo y que él es el Hijo del Dios viviente, sobre eso edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre la declaración, no sobre Pedro, sino sobre la revelación, sobre algo que no podía entenderlo Pedro, sobre algo que no lo entendían los demás discípulos, sobre algo que solamente Dios podía dárselo a ellos en entendimiento. Entonces la pregunta es: ¿qué es el Cristo en la mente de Pedro en ese momento? ¿Qué es el Cristo en la mente de estas personas que caminaban alrededor de Jesús en ese momento? ¿Cuál es la influencia griega que tienen ellos para poder comprender esas palabras que Jesús está diciendo? Porque Jesús le dijo: no soy solamente el que va a venir a conquistar, no solamente soy el que va a venir a dominar, no solamente voy a ser el que voy a señorear por las naciones, no solamente voy a hacer la guerra en su momento cuando Él venga, sino que tú, Pedro, lograste entender que yo soy el Cristo, más que solamente ser el Hijo del Hombre, más que solamente tener una identidad con Adán. ¿Qué entendieron ellos en ese momento bajo la influencia griega? Bueno, Cristo, que la palabra básicamente es Christos en griego, realmente significa un discípulo puesto a prueba. ¿Qué se hacía con un Christos en la antigua griega? Era un candidato a un puesto que se llamaba hierofante. ¿Qué era el hierofante? Era un sacerdote, porque estamos hablando de la cultura griega, estamos hablando de lo que los paganos entendían como tal y de la influencia que tenían ellos en la mente de lo que era el Christos. Entonces, cuando él le dice que tú eres Cristo, lo que él está entendiendo, tú eres el candidato a hierofante, tú eres el candidato a lo que tienes que hacer, pero tienes que ser puesto a prueba, porque el Christos, para llegar a ser hierofante, tenía que pasar por una prueba. Una vez que pasaba por esa prueba, el sacerdocio en los templos griegos, el aspirante alcanzaba su estatus para poder ser iniciado como el Christos. Se ungía en dicho puesto, y de ahí viene la palabra purificado, de ahí la palabra ungido, pero la palabra ungido y purificado es solamente la acción que se hacía sobre el Christos para que fuera hierofante. De ahí viene eso. Cuando lo hacían los griegos, cuando lo hacían en los templos, el entendimiento que tenían ellos era que este hombre se purificaba después de ser probado para pasar del ego terrenal, por favor preste atención, para pasar de un ego terrenal con personalidad de barro,
para ser ungido con un yo. Entonces, el Crestos llegaba a ser el yo, el inmortal y el indestructible. El Crestos, una vez que era ungido, delante de todos ellos pasaba a ser Dios, pasaba a ser un Dios, y de ahí es donde vienen todos esos dioses de la antigua Grecia. Pero Jesús sabía lo que estaban pensando y Jesús sabía lo que ellos les estaban diciendo. Cuidado con lo que interpretan de lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que Jesús, una vez que pasaba por la prueba de la cruz, se hacía Dios. Estoy diciendo que el entendimiento que ellos tenían, los griegos, en cuanto al Crestos, era que un hombre común y corriente pasaba a ser Dios una vez que pasaba por la prueba. Entonces, lo que Jesús les está diciendo es, tomando la referencia de hijo de hombre y conectándose con Adán para tomar lo que Adán no hizo correctamente y entonces ser el hijo de obediencia que va a trasladar a la nueva creación que nace en él, que crece en él. ¿Cuándo nace en él y cuándo crece en él? Cuando el Espíritu Santo viene, transforma al creyente, le da redención de sus pecados, le limpia de toda maldad y lo pasa de las tinieblas a la luz. En ese momento, entonces, la naturaleza del hombre pasa a ser el yo. ¿Pero por qué pasa a ser el yo? Porque Dios decidió renunciar a su puesto. Cuando digo renunciar, que no escatimó, como lo dice el libro de Filipenses en el capítulo 2, no escatimó ser como Dios para hacerse hombre, para venir a vivir una muerte en cruz. O sea, Dios se hace hombre para poder tener la posición de hijo de hombre, o sea, la naturaleza de hombre, para una vez pasado por la prueba de la cruz, el hombre que cree en él, el hombre que le sigue a él, el hombre que es santificado a través de su muerte y su resurrección, es pasado de la naturaleza pasajera de barro, de la naturaleza del ego terrenal, a unirse en un yo con Jesús, inmortal e indestructible. Y ahí nace el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Crestos. Por eso a Jesús se le llamó el Cristo, porque era alguien que había logrado realizar todo el proceso según el entendimiento griego. O sea, es algo así como juntar el concepto de Adán como el hijo de hombre con la imposibilidad de volver a caer como el Cristo, como el Crestos. Entonces, ahí sí hay dominio eterno, ahí sí hay gloria eterna, ahí sí hay reinado eterno para todos los pueblos y naciones, y jamás el Hijo del Hombre vuelve a caer como cayó en la primera oportunidad. Por eso es que las palabras de Pedro son entendidas claramente cuando él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo, porque ahí está abarcando justamente la idea clara de lo que Jesús venía a hacer. Pero no es que él empezaba a ser Dios ahí, sino que involucraba en su deidad, involucraba a la humanidad que él venía a salvar, a los que creen en él, a los que creen en su nombre, en su autoridad, los involucra en su naturaleza para ser parte del cuerpo de Cristo, fusionarse a él y entonces vivir y adorar para siempre a Dios. No sé si me estoy explicando. Espero haberme explicado. Por eso en Mateo 24, el Señor hace mención del Hijo del Hombre de la siguiente manera. Mateo 24, verso 37, con toda esta idea, con todo este concepto que ustedes están manejando a partir de hoy: cuando venga el Hijo del Hombre, dice el Señor, sucederá como el tiempo de Noé, en los días que precedieron al diluvio. La gente comía y bebía y se casaba hasta que Noé entró en el arca. Y escuche lo que dice en el verso 42, que es el mensaje central de ese verso: estén prevenidos, porque ustedes no saben el día que vendrá su Señor. ¿Qué está diciendo? Que tenemos que vivir una vida de santificación, una vida que agrade a Dios, porque ya Él vino a darnos a nosotros el testimonio y el ejemplo de lo que el Hijo del Hombre traslada a través de su obediencia al resto de los hombres que creen en Él. En Lucas 4, cuando el Señor comienza su misión en la tierra, Él empieza a leer en la sinagoga un texto. Y por favor, acompáñenme. Lucas 4, verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de Shabbat
no voy a decir reposo, Shabbat, y ahorita les voy a explicar por qué. En el día del Shabbat entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, donde se menciona justamente al Hijo del Hombre, se menciona al ungido, se menciona a aquel que va a venir a conquistar, a retomar y a dominar sobre toda la tierra. El Espíritu del Señor está sobre mí, lee el Señor, por cuanto me ha ungido, Crestos, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Y préstele atención, mi hermano, si le gusta tomar notas, mi hermana, si le gusta estudiar más a profundidad, al verso 19. ¿A qué vengo yo? A libertar. ¿A qué vengo yo? A rescatar. ¿A qué vengo yo? A sanar. ¿Cuándo? Yo vengo a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor. ¿Qué es el año agradable del Señor? ¿Qué es lo que significa? Que Cristo, que el ungido, está diciendo que se ha cumplido la profecía, que Él está ahí delante de ellos y que Él es el que ellos esperan, no de acuerdo a la escatología judía, sino de acuerdo a lo que Jesús les está enseñando, que es la verdad de quién es Él y a qué vino. Enrollando el libro, verso 20, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Claro, ellos están entendiendo lo que tal vez usted y yo hasta hoy estamos entendiendo. Ellos están claros de lo que le está diciendo. Yo soy el que trae dominio, yo soy el Señor, yo soy el que va a traer eterno dominio y nadie me va a poder destruir. Enrollando el libro, lo da a los ministros. ¿Quiénes son los ministros? Maestros de la Torá, eruditos de la ley, y se sienta y todos los ojos, escuche, y todos los ojos estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. El Cristo estaba ahí, sentado delante de ellos leyendo. Quiero hablarles del día agradable del Señor. Pero para eso voy a hacer una rápida explicación para ir aterrizando en mi enseñanza de hoy de lo que son días de reposo. Casi siempre cuando se lee en las escrituras, todo el mundo asocia día de reposo con sábado. Por eso le dije y le llamé Shabbat. No sábado, sino Shabbat. ¿Por qué? Porque eso es lo que escucha el cristianismo moderno. Sábado, sábado, sábado. Y hay muchos Shabbat en las escrituras y hay muchos momentos en los que Jesús celebró diferentes Shabbat. De hecho, cuando él fue crucificado, habían 2 Shabbat en ese momento. ¿Qué son los días de reposo? En primer lugar, el primer día de reposo, el primer Shabbat, corresponde a 6 días de trabajo y un Shabbat para reposo. Es el primero, día de 24 horas. También habían Shabbats anuales, o sea, que significaba que se celebraban una vez al año, como el Pesaj, como la fiesta de los panes sin levadura, como la fiesta de las primicias, como el Shebaot, Pentecostés, como la fiesta de las trompetas, como el Yom Kippur, como la fiesta de los tabernáculos. Esos eran Shabbat anuales. Pero también habían Shabbat de septenios. ¿Qué es un septenio? Cada 7 años había un Shabbat, o muchos le llaman Shabbatón, que se le daba descanso a la tierra, se perdonaban las deudas, se liberaban a los esclavos. Entre todas las liberaciones que se hacían, se dejaban libre a los cautivos. Y había uno grande que se llama jubileo, Shemitah. El Shemitah es cada 50 años. Y quiero contarles, mis hermanos, que Jesús predicó durante media semana o durante un septenio, durante los 3 años y medio primeros, y a la mitad de esos años, como dice el libro de Daniel, el Mesías príncipe fue asesinado. ¿Cuándo fue asesinado él? Durante fiesta de Pesaj, durante un Shabbat de un septenio y de un Shemitah, que es un jubileo cada 50 años. Esas 3 cosas se conjugaron en ese momento. El Señor Jesús fue crucificado, predicó durante los 7 años que correspondían a esa semana en la cual todo conjugó para que él cumpliera las 3 fiestas en ese momento, y había celebrado todas las demás fiestas durante los 3 años y medio, las que se hacían cada año, los Shabbat que se hacían cada
cada semana y el que se hizo también durante cada 7 años desde que él nació, para conjugarse en ese momento, y en ese momento él se crucificado. 3 años y medio después de que el Señor es crucificado, al final de la semana, al final, después de haber predicado el 3 años y medio, él es asesinado, y después de eso, a los 3 años y medio, se da un evento donde es asesinado Esteban en manos de los sacerdotes. Y escuche lo que dice Esteban sobre el alcance de la grandeza de Jesucristo cuando es crucificado. Y le voy a invitar a que vaya a Hechos capítulo 7 conmigo. Verso 55. Pero él, hablando de Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo: hermanos y hermanas, presten atención. Miren, dice Esteban, veo los cielos abiertos, oportunidad de salvación, y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. ¿Qué está diciendo? Al que conquistó, al que completó, al que hizo que usted y yo hoy día tengamos la seguridad de estar con el Padre, gracias a que Él vino a cumplir con lo que Adán había fallado. Pero ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron donde oyeron a Esteban? Esos que están entendiendo quién es el Hijo del Hombre que había sido sacrificado hace 3 años y medio. ¿Qué hacen ellos cuando viene y se dan cuenta de que el Cristo fue sacrificado y Esteban lo está viendo en trono de gloria, lo está viendo entronado, y para siempre va a ser su gloria y para siempre va a ser su dominio, y nadie ni nada se lo puede arrebatar? ¿Qué es lo que hacen ellos? Dice el verso 57 de Hechos 7. Pero ellos se taparon los oídos y dando fuertes gritos, se lanzaron todos contra él, lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los que hacían de testigos contra él dejaron sus ropas al cuidado de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedrearon, Esteban oró diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pero se puso de rodillas y gritó con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Quiero cerrar mi prédica de hoy, mis hermanos, justo a tiempo, gracias a Dios por el tiempo. Quiero cerrar mi prédica de hoy contándoles algo. Usted puede cerrar los oídos, usted puede creer lo que quiera creer, sea hombre, sea mujer, sea judío, sea griego, sea creyente o no sea creyente. Usted puede creer lo que quiera creer. Yo no soy quien para decir cuándo viene el Señor, ni cuándo se van a desatar todos los eventos, porque el Señor mismo lo dijo, que ni aún Él lo iba a decir, porque solo el Padre sabía, hablando de lo que es una boda judía, cuando el Padre es el que dice al Hijo cuándo ir por la novia. Otro día predicaré alrededor de esta figura. Pero en el 5782 del año judío, desde la creación de Adán, desde que Adán cayó y se equivocó, en el 5782, ellos van a celebrar una Shemitah. O sea, van a hacer una celebración de un jubileo, al igual que cuando Jesús predicó durante la primera vez. De la misma manera que lo entendían en la antigüedad, hoy lo entienden en el 5782 y está marcado en el calendario romano como 2021. Así que el próximo año 2021, durante las fiestas de las trompetas, el judío actual, los religiosos judíos actuales, ellos creen firmemente que va a venir su Mesías. Y digo su Mesías porque el Mesías ya vino. Ellos creen firmemente que hay un jubileo el otro año y que se va a dar un evento mundial en el cual todas las naciones se van a ver afectadas, porque ellos creen, de la misma manera que se creyó en el primer momento, que iba a venir en juicio, que iba a venir en gloria y que va a venir a tomar el dominio sobre la tierra. Repito, no estoy diciendo ni estoy afirmando, estoy mostrando una creencia religiosa que se cree que el 6 de septiembre del año 2021 inicia la fiesta de jubileo durante todo un año, la Shemitah.
que todas las condiciones están dadas para que en ese año ellos anuncien a su Mesías, o por lo menos en el proceso del año o en el periodo alrededor de este. Eso pasa una vez cada 50 años. Por lo tanto, si usted quiere anotar una fecha en la cual yo le aconsejo que celebre el Rosh Hashanah y deje de estar celebrando fiestas paganas, deje de estar celebrando las fiestas del mundo, las fiestas que no son del Señor. Si no lo ha hecho de aquí a antes y quiere con sus hijos abordar la venida del Señor que está a las puertas, y va a venir con gloria, va a venir con poder y va a venir con dominio, porque esta vez sí va a venir de esa manera. No viene como un cordero, no viene a ser sacrificado, viene a gobernar, viene a dominar, viene a tomar lo que es de él. Y nadie jamás, nunca más se lo va a poder quitar. Si usted quiere aprender de eso, yo le aconsejo que empiece, por lo menos de parte suya, a ver qué es el Rosh Hashanah, cuál es la fiesta de las trompetas, porque el Señor Jesús nació en la misma fecha en que se tocan las trompetas. Lo hizo antes y vendrá para un tiempo parecido. Así que este es mi mensaje, esta es mi enseñanza, esto es lo que Dios puso en mi corazón. Y si usted se pregunta hoy, ¿qué es el Hijo del Hombre? Hoy usted puede decirlo y explicarlo de una manera más clara. Porque el Hijo del Hombre vino para cumplir lo que el hombre tenía que hacer. Pero el Cristo viene para tomar la posición que solamente es de Dios. Gracias, hermosos. Gracias, mis hermanas. Bendiciones. Gracias por acompañarme una vez más. La otra semana vamos a hablar a la manera de Dios. O más bien, a mi manera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Quise ponerle ángeles en el infierno, pero no quise que sonara tan, ¿cómo le digo? Tan amarillista. Pero sí, mis hermanos, van a haber ángeles en el infierno. Por eso el Señor Jesucristo nos enseñó que muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos personas, hablamos en lenguas, y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, porque a Dios se adora de la manera que Él quiere ser adorado, no como a mí me da la gana. Y si usted quiere estar listo para ser encontrado como obrero, de que no tenga de qué avergonzarse, empiece ahorita a adorar a Dios, a seguir a Dios y a amar a Dios como Él quiere, no como usted quiere, a mi manera, la otra semana. Y mañana, perspectivas. Mi esposa nos despide en oración y gracias por habernos acompañado. Bendiciones, hermanos y hermanas. Una palabra muy edificante y llena de gozo para el que cree, para el que ha creído, como lo es usted y yo, que estamos aquí en este momento, y para el que no ha creído, vaya creyendo para que no se lo pierda. Dios es bueno, Dios es grande, maravilloso, y Él hasta el día de hoy está dando tiempo hasta que entre el último. Entonces, bendito es Él. Vamos a dar gracias al Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta hermosa palabra que nos llena de gozo, Señor. Amén. Nos llena de alegría, de esperanza, Señor, en medio de todas las cosas, Señor, que pasan. Padre, tú siempre vienes y das refresco a nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, porque otros creyeron antes que nosotros, Señor, y ofrendaron su vida, Señor, por tu causa. Hoy nos toca a nosotros, Señor, también, Señor, ofrendar nuestra vida por tu causa. Quizá en este momento no somos muertos como ellos, como lo fue Esteban, Señor, pero sí estamos muriendo día a día, como dice tu palabra, en ofrenda a ti, Señor. Amén. Morimos a nosotros mismos, Padre, a nuestros deseos, a nuestra carne, Señor, para ofrendar nuestra vida, Señor, en santidad a ti. Que día a día mis hermanos y yo, Señor, estemos, Señor, conscientes de lo que significa que tú hayas venido y que tú vendrás, Señor. En el nombre tuyo, Señor Jesús, bendito eres, santo y poderoso Dios. Amén. Amén. Amén.
Gracias, mis hermanos. Gracias por estar con nosotros. Que Dios Gracias, los bendiciones bendiga. a todos. Bendiciones. Mañana a las 8, conversando con Tony Y con Nene. y con Nene, vamos a hablar de perspectivas. No se lo pierdan. Faltando 15, hacemos una conexión de la sala de espera para que puedan probar sus dispositivos, para que no gasten su saldo o para que no gasten su plan. Solamente revisan que se conecten bien y entran a las 8 en punto, faltando unos 3 o 4 minutos para las 8 y tenemos una charla muy hermosa alrededor del trabajo que hacen nuestros hermanos y nuestras hermanas que están colaborando con nosotros, el team de Aurea. Mañana lo vamos a ver. Gracias, están muy buenas las entrevistas, muy buenas. Buenas. Gracias. Muchas gracias, hermanos. Aquí les voy a mandar muchos corazones. Muchos corazones ahí hasta que se funda eso, Sí. corazones. Muchos corazones, todos para ustedes. Les amamos mucho. Gracias. Que el Señor Dios Todopoderoso nos continúe bendiciendo. Amén. Voy a desconectarme y como no me gusta hacerlo así, como quien le tira la puerta a alguien, lo voy a hacer en 5, 4, 3, 2, 1. Los amamos, mis hermanos.